Tanto Naruto, como DC Comics, al igual que esta obra, no son de mi pertenencia, créditos a sus respectivos creadores. Naruto. The Red Hood. Capítulo 1. Muerte. La ausencia de vida. El final del camino para cualquier ser vivo es terminando con su papel en el mundo de los vivos, dejando a sus seres queridos con el dolor de la pérdida, con la sensación de que podrían haber hecho más, que podrían aprovechar más su tiempo con la persona fallecida, dándose cuenta de lo mucho que la extrañarían, de cómo ya no estaría en sus vidas y que no podrían hacer nada para evitarlo. Deberían despedirse para siempre del fallecido, ya sea un amigo, un hijo, un hermano, jamás lo volverían a ver reír, llorar, amar, odiar, todo lo que esa persona sentía, todo lo que había visto, experimentado, simplemente se perdería para siempre, quedando en el olvido. Nadie podría recuperar lo que esa persona ha vivido, lo que ha hecho y crecido a lo largo de su propia vida, su camino junto a sus personas importantes. Todo lo que aquella persona hubiera vivido, quedaría en el recuerdo de unas fotografías captadas en momentos exactos, dejando un vago recuerdo de esa persona que no podrán ver nunca más. La muerte es algo inevitable, que todo ser vivo finalmente va a afrontar, llevando sus defectos y virtudes, sus pecados y sus penitencias. Nadie puede escapar del final de una vida, por más bueno o malvado que haya sido esa persona, por más que haya mantenido la máscara hipócrita delante del mundo entero, tras la muerte la verdad quedaría revelada para la persona fallecida. Ser inmortal, alejar la muerte lo más posible, es el sueño de cualquier ser vivo, pero algo imposible de lograr para un ser humano normal. La muerte es irreversible, no puede volverse atrás y escapar de las garras frías que te entierran en la oscuridad del olvido. Debe ser algo irrompible, mantenerse para siempre como algo inamovible. La muerte debe cumplirse para seguir con el ciclo de la vida. Las personas nacen, se desarrollan y mueren tras un tiempo en el mundo, ya sea por un accidente antes de tiempo o por causas naturales, tras años sufriendo lo que una persona normal llamaría vida, yendo al descanso eterno con todos sus recuerdos intactos. Muchos dicen que al morir, uno ve toda su vida pasar delante de sus ojos, lentamente, como una película fotograma a fotograma, todos aquellos años que ha vivido, todos aquellos recuerdos que incluso creía olvidados, y viviendo los últimos segundos todo aquello que le ha llevado años lograr conseguir, viendo a sus hijos crecer, sus logros en el instituto, su desempeño en su trabajo o bien, también una vida más oscura. El primer atraco, la primera violación, los pecados se ha llevado uno a sus espaldas, arrastrándolo hasta su muerte, donde uno se arrepiente completamente de ello. La muerte debe cumplirse para que la vida siga adelante. Pero ¿qué es lo que pasaría si un muerto vuelve a la vida? ¿Cómo se sentiría? ¿Estaría perdido? ¿Confuso? ¿Sin sus recuerdos o con ellos demasiado intactos? Los últimos momentos de su vida serían los más destacados, quedando grabados en su mente, en sus retinas por el resto de su vida, si es que escapa de la fría muerte y obtendría un rencor dentro de su alma mayor al de cualquier persona, dependiendo de sus propias circunstancias. Él me mató. Un joven rubio miraba su mano ligeramente pálida, sintiendo el líquido rodeando su cuerpo desnudo, cubriéndolo completamente. Se sentía cálido, como si aquel pozo oscuro le devolviera la luz que había perdido cuando la muerte lo había llamado, cuando intentó rescatar a su propia madre de las garras del Joker. Pero ella lo vendió al villano. Sentía en su cabeza los golpes de aquella fría, helada palanca con la que el payaso lo había golpeado. Recordaba demasiado bien su rostro pálido, su cabello verde, sus labios pintados de rojo. Ah. Cerró los ojos, dejando caer el brazo en aquella cálida, tibia agua que lo mecía ligeramente, moviéndolo. No quería salir de aquel lugar. Se estaba en paz. Sentía como su cuerpo recuperaba, lentamente, las fuerzas que había perdido. ¿Cuántos años había estado fuera? ¿Qué era lo que había cambiado? Su aspecto seguía siendo el mismo, con sus 15 años. No lo entendía. ¿Cómo había abandonado aquella oscuridad? Sería un juego de aquel lugar al que había llamado su infierno personal, atormentándolo con una sensación tan real, haciéndole creer que seguía vivo. No, es imposible seguir vivo. Él me mató. Girando solamente en torno a esa idea, el chico no podía abandonarla. Él estaba o había estado muerto, sin sentir nada, viendo la oscuridad a su alrededor, aquel frío completamente helado que estaba fuera de la vida misma. Era la muerte, su muerte, y no había sido un sueño. Sentía aún aquel frío acariciando su cuerpo, abrazándolo por completo, y era tan real como el agua tibia que lo estaba meciendo en esos instantes de un modo protector, casi como si fueran los brazos de una madre sobreprotectora, de un padre dispuesto a dar su vida por sus hijos. Ambas sensaciones eran reales para él.
Demasiado reales para ser de un simple sueño, de una pesadilla o de un tormento dado por el mismo Lucifer en su reino de torturas y tormentos. Aún sentía el helado aliento en su nuca. Aún sentía aquella sensación vacía que acompañaba al frío que lo acariciaba, tan contrapuesto al cálido sentimiento de aquel abrazo materno que recreaba aquella agua, aquel líquido extraño que no parecía querer abandonarlo. Él mismo no quería abandonarlo. Sentía que aquel lugar oscuro, con aquel líquido lo mantendría a salvo. Estaba siendo arrastrado a una sensación de protección. Una sensación que le era difícil de comparar. Nunca se había sentido querido, protegido, salvo por Bruce. Bruce Wayne había sido su padre, su mentor y protector hasta que él mismo lo abandonó para buscar a su madre, habiendo peleado con su padre adoptivo y mellando su relación. Fue en ese momento, cuando el Joker lo había golpeado con aquella barra de hierro en la cabeza, dejándolo en un charco de su propia sangre, no sabiendo si seguía vivo, o ya había abandonado el mundo de los vivos. ¿Bruce mataría al Joker? Joker lo había matado a él, el hijo adoptivo del empresario Bruce Wayne, un hombre imponente e importante dentro de la ciudad de Gotham. Pero Bruce no solamente era Bruce Wayne. También encarnaba al temido y respetado Caballero de la Noche, Batman, el héroe de Gotham y el cual mantenía la paz de la ciudad con sus propias manos. Y él, un simple chiquillo, había sido su compañero, el segundo Chico Maravilla, Robin. No fue un Robin como el primero. Su ira lo impulsaba en las peleas, llenando su cuerpo con la adrenalina necesaria para mantenerse de pie, golpeando hasta manchar sus manos de sangre. Y lo había demostrado en demasiados conflictos con los enemigos de su mentor, aquel que lo había aceptado como era y lo intentó llevar por el camino correcto. Incluso lo apuntó en la escuela, creyendo que con eso él podría ser alguien en un futuro, no solamente Robin. Pero no fue algo que duró demasiado. Llevó la mano empapada de aquel líquido a su frente, rozando la piel con las yemas de sus dedos, sintiendo el tibio líquido recorriendo su rostro. Un rostro algo redondeado, con un poco de grasa de bebé y unas marcas en sus mejillas. Marcas que él mismo no sabía, o no recordaba cuando las obtuvo. Pero si pasaba su mano por ambas mejillas, podía sentirlas, notando que eran delicadas, tal vez demasiado, y eran la fuente de su debilidad ante las caricias indeseadas o desprevenidas que a veces obtenía. Black. Volvió a golpear el agua con su brazo, bajándolo, observando aquel techo oscuro que le impedía saber si era de día o de noche, cuántas horas había estado allí metido o dónde se encontraba. Se sentía protegido. Sentía el cálido abrazo de aquel líquido que cubría su cuerpo desnudo. Pero era una sensación demasiado buena, para ser real. El mundo no estaba lleno de felicidad, siempre había manchas oscuras que opacaban aquellas risas. Los delincuentes abundaban por el mundo y las amenazas extraterrestres no eran tan importantes. ¿O acaso había habido alguna mientras había estado muerto? ¿Pero acaso estaba vivo? Estaba decantándose por el hecho de que estaba muerto, que aquello solamente era un simple tormento más al cúmulo de tormentos que su infierno personal le había lanzado sobre los hombros, casi hundiéndolo completamente. No voy a dejarme vencer, no ahora, se dijo el muchacho a sí mismo. Estaba muerto, nada podía dañarlo ya, pero no dejaría que aquella ensoñación lo confundiera. Si dejaba que entrara a su mente y se instalara, no habría vuelta atrás. Se hundiría lentamente en aquella prisión de sueños felices que experimentaría si salía de aquel lugar. Una vez abandonara el pozo, encontraría otros tormentos por aquel corredor, seguramente siendo imágenes de Bruce, de sus padres, de su madre biológica. El demonio tenía miles, millones de formas de atormentarle, de volverle completamente loco y que abandonara completamente la cordura, siendo un segundo Joker. Estaba seguro de ello. Podía sentirlo en su alma, si es que él no era un alma ya. Pero si estaba muerto, no podía estar en un cuerpo de carne y hueso. Su cuerpo humano estaría pudriéndose bajo la tapa del ataúd, cubierto de tierra. Esperaba poder reposar en la mansión Wayne al menos. Croak. Abrió sus ojos, dos robes azules como dos zafiros, oyendo el crujir de una puerta. ¿Sería el diablo que venía a por él, a llevárselo a lo más hondo del infierno mismo? Esperaba que al menos le dejara un poco más en aquel lugar, sintiendo el cálido abrazo de la vida. Solo unos segundos más. La muerte era eterna, y él no la abandonaría. Sabiendo que el retraso de aquello sería imposible, el joven rubio se movió, tocando con sus pies descalzos el suelo de aquel pozo, sintiendo las piedras bajo sus pies. Sintió el líquido escurriendo por su torso desnudo, goteando por su rostro pálido, dejando que el cabello cayera sobre sus ojos, casi tapándolos.
Movió la mano derecha, apartando unos mechones del mismo, mirando a una figura femenina que se erguía sobre él, creando una sombra que tapaba su rostro. Ojos oscuros se clavaron en los suyos, estremecedores, completamente carentes de una verdadera emoción que los acompañara, que los inundara y los llenaran de vida. Muerte. No se movió. Mantuvo la posición, dejando que el líquido escurriera. Sentía el cabello empapado, tal vez incluso algo pegajoso, pero no hizo nada por mejorar su propio cabello. Miró a la mujer, examinando su cuerpo esbelto, un cuerpo completamente femenino, como los de una femme fatale que podría haberle arrancado el corazón con solo un gesto. Podía verlo en sus ojos, castaños como dos almendras, de un color ligeramente avellana. Todo en ella parecía ser de un color marrón, avellana. Cabello castaño como el mismo chocolate, piel ligeramente bronceada, abrazada por el mismo sol y unos labios algo oscurecidos por un labial, haciéndolos resaltar algo más. No vio rastro de maquillaje alguno. Su ropa era negra como la misma noche y se dio cuenta de que podía verla gracias a la pequeña lámpara al final del corredor, que parecía iluminar todo. Pudo observar su piel tersa, suave, acorde a una chica de entre unos 20 o 23 años. Al menos, no parecía aparentar más de esa edad en un primer vistazo, en aquel lugar algo oscuro y solamente iluminado por el brillo verdoso de aquel líquido que lo había rodeado y los farolillos por el camino que ella parecía haber recorrido para llegar donde estaba él. Ella lo miró. No apartó la mirada. De hecho, no lo había hecho durante el minuto que él la examinó, buscando, esperando a que ella hablara. ¿La muerte lo estaba buscando, o sería el mismo diablo? Acompáñame. El chico vio a aquella mujer moverse, girando sobre sus propios pies y caminando, adentrándose en aquel pasillo dándole la espalda completamente. Debería quedarme aquí. Paso a paso, llegó a la orilla de aquel pequeño pozo, usando sus manos para impulsarse fuera, tocando tierra seca con sus pies desnudos, sintiendo la tierra pegándose a las plantas de sus pies. No le importó demasiado el aire fresco que acariciaba su piel proveniente del pasillo que la mujer había tomado, y la siguió paso a paso, sintiendo bajo sus pies el suelo árido de aquel túnel. No era demasiado alto, solo lo suficiente para que no se golpeara la cabeza, pero lo suficiente alto para permitir pasar a un hombre de estatura alta, no más de 2 metros. Movió sus ojos, entrecerrándolo cuando la luz los llenó por completo, obligándole a él mismo a cerrarlos por unos segundos, acostumbrándose al brillo del exterior. Cuando finalmente pudo mantener los ojos abiertos, el chico subió por las escaleras, sintiendo ahora el frío metal tanto bajo sus pies como en su mano, agarrándose en la baranda de aquella escalera, subiendo hacia la puerta que la mujer joven, hermosa, estaba manteniendo abierta para él, mirándolo desde lo alto, altiva, poderosa, como si ella supiera más de él que él mismo, como si pudiera leer su alma. El chico se detuvo a 2 escalones de la mujer, respirando con intensidad, sintiendo el aire frío de la caverna. Bajó el rostro, mirando su cuerpo solamente cubierto por unos finos boxer. No estaba desnudo, y realmente lo había esperado. La calidez de aquel pozo, le había hecho olvidar por completo la sensación de la tela de la ropa interior que llevaba. Su mente tampoco pareció comprenderlo, como si estuviera completamente desconectada. Adelante. Te espera. No podía echarse atrás, ¿verdad? Había seguido a la mujer, la representación de la muerte para él, hasta aquella puerta. Sentía que la calidez de aquel pozo lo había abandonado, que lo llamaba de vuelta. Y la tentación verdaderamente era enorme. No. Apretó los labios, sintiendo como las uñas se clavaban en sus manos cuando las cerró con fuerza, subiendo los 2 últimos peldaños, caminando hacia el interior de aquella iluminada habitación. Tardó unos minutos, pero rápidamente pudo acostumbrarse a la luz, buscando con sus ojos, examinando aquel lugar. Ya temía que el pozo de Lázaro hubiera hundido tu cuerpo para no devolverlo, muchacho. Gruesa, algo oscura, la voz masculina llegó a sus oídos. Movió la cabeza hacia el lugar de donde provenía la voz, pasando sus ojos por reliquias antiguas, plantas exóticas y recortes de periódicos de algunas noticias, deteniéndose en un hombre alto, de cabello oscuro, algo canoso, con una perilla sobre su rostro alargado. Llevaba una capa verdosa sobre un traje oscuro, con una camiseta blanca y la chaqueta abierta. El muchacho no dijo nada. Examinó al hombre, siguiendo sus propios instintos latentes, queriendo asegurar su vida. Sentía los golpes de la barra de hierro sobre su cabeza, la desquiciada risa de Joker en sus oídos. Lamento haberte abrumado, dijo el hombre, manteniendo las manos en su espalda, observando al rubio. Me alegro que hayas vuelto a la vida finalmente, Uzumaki Naruto. Capítulo 2. Ira.
Los sentimientos negativos suelen aparecer cuando la traición está presente, cuando algo malo pasa a la persona, o cuando alguien no consigue lo que quiere. Las emociones negativas son fuertes, impulsivas y tóxicas, llegando a hacer que una persona se pierda en su propio sentimiento. Una de las emociones más proclives en un ser humano, es la ira. La ira es lo más fácil de sacar en una persona, en cualquier persona, y pocos pueden mantenerla bajo control. Ira. La ira es una emoción impulsiva, haciendo a la persona guiarse por la misma y cubriendo su vista de rojo. Todo aquel que toma la ira como un impulsivo en sus acciones, vuelve su vista roja y no puede detenerse. Detener a alguien guiado por la ira, es complicado, difícil y que cuesta lidiar con ello para la persona. Ra's al Ghul sabía de ello. Los pozos de Lázaro no siempre salvaban a la persona. Muchos aquellos que habían sido bañados en los pozos, terminaba desquiciado, siendo guiado por sus propios oscuros deseos y actuando de forma errática, poco humana. Ra's esperaba que el pupilo del detective no terminara de ese modo, pero parecía que la propia ira que el chico llevaba antes de la muerte prematura que había tenido, estaba siendo usada en sus entrenamientos que la Liga de Asesinos, en cada práctica que los maestros habían implementado en el hijo adoptivo de Bruce Wayne, aquel que encarnaba al Caballero Oscuro, el cual sustituyó al chico por otro Robin, uno más moderno, más calmado y analítico. Ra's respetaba al detective, lo admiraba y había querido que el caballero de Gotham hubiera ocupado su puesto al frente de la Liga de Asesinos, pero dejar vivo a aquel que había matado a su hijo, no estaba dentro de su pequeño diccionario. Ra's normalmente no se preocupaba por algún muchacho, o por nadie en general. Todo lo que hacía, lo hacía porque era parte de su plan, como el hecho de revivir al muchacho ligeramente asiático que había ocupado el manto del Chico Maravilla, cuando su cuerpo frío, helado y muerto cayó en sus manos. No dejaba nada a mano del destino. Después de años vivo, Ra's no mantenía nada fuera de su propio conocimiento. Todo aquello que la Liga hacía, que él hacía o que incluso sus hijas hacían, estaba dentro de sus propios planes y sus movimientos sobre el tablero que estaba delante de él, todo por el bien de los pozos de Lázaro, para erradicar a la mayor parte de los humanos del mundo, siendo su objetivo definitivo y lo que le hacía guiar a la Liga y mantener los pozos activos, para seguir vivo. Ra's tenía un objetivo que cumplir. Padre. Talia al Ghul, hija menor de Ra's, una mujer capaz de eliminar a cualquier hombre o mujer en el mundo, enamorada de Bruce Wayne y siendo, tal vez, una de las mujeres más poderosas sin tener poderes. Había sido entrenada por la Liga, era la segunda al mando de uno de los grupos en las sombras más antiguo y prestigioso del mundo. No era una débil princesa, una niña incapaz de protegerse. Si ella misma se sentía amenazada, estaba dispuesta a eliminar la amenaza. Sin un pestañeo. Sin remordimientos. Aquella persona que la hiciera sufrir. ¿Cómo va el muchacho? Ra's preguntó, con una voz calmada, observando el cielo oscuro cayendo sobre su hogar actual. A lo largo de los años, la Liga de Asesinos se había movido por el mundo, allí donde estaba el pozo de Lázaro actual. Lleva un año con nosotros. Ha sido entrenado por los mejores expertos de la Liga, incluso contratamos a Lady Shiva para ello. ¿Cómo va su crecimiento? Progresando, padre Talia informó, escueta, con su rostro sin mostrar ninguna emoción, más allá de una leve mueca al hablar con aquel hombre que era su progenitor. Talia debía aceptar que el muchacho de Wayne era rápido, ágil, con una resistencia demasiado inaudita para un humano normal, tanto a los golpes como a los movimientos consecutivos. Ella misma había sido entrenada toda su vida, obligada a llevarse más allá de los límites que los humanos tenían. Sin demasiado reparo o fallo, Naruto la había superado en ese aspecto en solamente un año con ellos, con la Liga de Asesinos, aquellos que estaban encargados de la protección de los pozos. Había visto cómo Shiva lo presionaba, usando el cuerpo a cuerpo y lo superaba con creces. El chico de Wayne no flaqueó ni un segundo. Sangrando por su sien, usando la rabia en lo más hondo de su propio corazón, Uzumaki se había empujado hacia el frente, peleando con la mejor asesina de la historia. El muchacho había sido como un pilar de tierra, de roca, inamovible a pesar del viento huracanado que lo había empujado. El hijo adoptivo de Bruce Wayne se había enfrentado a su muro personal encarnado en Lady Shiva con sangre, ira y miedo. Talia había reconocido el miedo a la muerte en aquellos ojos azules, con solo un vistazo. El muchacho tenía miedo a la muerte. No queremos que el chico se estanque, declaró el mismo Ra's, aún manteniendo sus ojos puestos en el cielo estrellado, en la noche oscura que estaba sobre la ciudad. Manténlo con un poco de presión sobre él. Quiero ver hasta dónde trabaja presionado. Más aún, padre. Desde que el muchacho recuperó su estado físico, no ha parado de entrenar con la Liga, sin un descanso.
Sé que buscas en él lo que buscaste en Bruce, pero Naruto no es Bruce, Thalía declaró, sabiendo exactamente lo que su padre hacía. Ra's al Ghul vio en Bruce Wayne un sucesor dentro de la Liga de Asesinos, aquel que podría llevar los objetivos de la Liga hasta su final. Había fallado en sus suposiciones, viendo como Bruce, alias Batman el Caballero Oscuro de Gotham, despreciaba la mano de su hija y desechaba los planes de la salvación del mundo, condenando al 90% de la humanidad. El código del hombre murciélago no se lo permitiría. Esos sucesos habían llevado a reconsiderar a Ra's su sucesor y había encontrado dos candidatos para ello, de hecho. Uno había sido Uzumaki Naruto, el hijo adoptivo de Bruce Wayne, y el otro fue un tipo poderoso físicamente, al cual aún no sabía si contactar. Todo dependería del entrenamiento del muchacho. Es necesario. Si va a liderar a la liga en adelante, debe manejar todo lo que nosotros le echemos. Lady Shiva. Deathstroke. Deathshot. Cualquier mercenario que contratemos para su entrenamiento, él debe superarlos. A todos. Thalía frunció el ceño, mirando a su padre con cierto tono desaprobatorio en sus facciones. Pero a los pocos segundos, las facciones de la mujer se suavizaron, deshaciendo cualquier rastro de su disconformidad con su padre. Aunque ella le implorara, Ra's al Ghul no era de los que retrocedían sin más. No daba un palmo de tierra, a menos que ello entrara dentro de sus propios planes. Todo lo que el resucitado hacía, estaba dentro de su propio juego de ajedrez, usando a la Liga de Asesinos como peones para completar el objetivo. Un objetivo demasiado grande, que no solo recaería en Ra's, sino en toda la Liga de Asesinos. ¿Aún no ha aceptado, padre? No es algo que le vaya a preguntar en este instante, Thalía. Debe terminar su formación primero, el hombre declaró, mirando por primera vez hija, con sus ojos oscuros. Cuando haya terminado con nosotros, le ofreceré ser la cabeza del demonio, quien me sustituya. Tras el detective, él es el más indicado que he encontrado. Lentamente, Ra's se apoyó sobre su enorme escritorio de roble. Impulsarás al chico. ¿Con qué? Reacia, Thalía preguntó, cruzando los brazos bajo su torso, esperando la respuesta. El chico ha sido sustituido por otro Robin y como Batman no ha podido matar al Joker por su muerte, aún después de todo este tiempo, Ra's declaró, no en un susurro sino en una voz algo gruesa, alta, mirando fijamente hacia su hija menor. Entonces, Thalía oyó un leve crujido detrás de ella, probablemente de la puerta, y giró hacia la misma, mirando con asombro al adolescente rubio de ojos azules como dos zafiros, que los estaba observando con la mano izquierda sobre la manilla de la puerta, haciendo un agarre más fuerte de lo habitual, vestido con ropa sencilla. ¿Qué has dicho? Naruto. ¿Qué has dicho, Ra's? Naruto rugió, partiendo con su fuerza la manija de la puerta, caminando dentro de la sala, a pesar de la implorante voz que Thalía tenía, esperando que el chico no dejara que la ira estallara en aquel lugar. O contra su padre. No sería bueno que peleara contra la cabeza del demonio, no en su estado, dejándose llevar por las emociones que sentía. A veces la ira era buena, pero en exceso te llevaban a una muerte prematura. Por su lado, Ra's se irguió completamente, apartándose del escritorio mientras el anterior Robin se acercaba, apretando los puños, enseñando los dientes en una mueca airada, agresiva que más correspondería a un perro salvaje que a un hombre de bien. La verdad. Batman te dejó morir y perdonó al Joker. Naruto levantó la mirada, no parpadeando ni un segundo, por lo que Ra's vio. ¿Habría sido bueno empujar al chico con la verdad? Solo el tiempo podría decirlo. Ese bastardo de Bruce. Siseó el Uzumaki, dolido, enfurecido, lleno de tristeza, sintiéndose traicionado. Siguiendo su impulso, Naruto azotó ambas manos sobre la mesa. Cuéntame lo que sabes. Normalmente, la temida cabeza del demonio no habría permitido la exaltación, que le gritaran a la cara o que le exigieran. Pero él mismo se había metido en el juego, queriendo ver lo que el chico podía lograr con su propia ira rebosando en su cuerpo. Lentamente, el líder de la Liga de Asesinos se sentó en la enorme silla al frente de su escritorio, entrelazando las manos, estudiando al adolescente. El chico estaba tenso, con las venas marcadas bajo su piel, los ojos hinchados y rojos de ira y respirando pesadamente. Muchas emociones estaban dentro del chico, podía leerlo en el brillo de sus ojos. No es demasiado largo de contar, muchacho. Batman, Bruce o como le llames, logró tomar al Joker en una pelea, encontrando que el payaso era embajador de Irán, por lo que no podía ser tocado. Pero las cosas terminaron con el enfrentamiento de Batman, dejando al Joker en un helicóptero que se precipitó, estrellándose en el mar. Aún así, Joker no murió, Ra's explicó con paciencia, jamás apartando los ojos del rostro del Uzumaki.
Después de un tiempo girándose sobre sí mismo, cayendo al abismo, otro chico tomó el manto que tú dejaste. Otro Robin apareció bajo la tutela de Batman y lo sacó de la oscuridad. Y así como el Chico Maravilla regresaba, el Joker lo hizo. Batman lo derrotó, por supuesto, pero no hizo nada más que enviarlo a Arkham nuevamente, sin un rasguño. Lugar desde el que el Joker escapara, terminó el asesino, bajando su tono de voz. Ras vio como los dedos del chico habían arañado la madera, así como su respiración se había calmado, escapando levemente entre sus labios. Aún así, podía ver la amalgama de emociones luchando en el interior del adolescente, peleando por predominar, controlar su voluntad. Y la ira iba creciendo, aumentando su poder e influencia bajo el muchacho. Ras no dejaría escapar aquello, no ahora. Joker sigue pululando por Gotham o lo hará cuando escape de Arkham. Eso es un hecho que sabes demasiado bien, Naruto, así como el código de no matar de Batman. Ras declaró, mirando con sus ojos fijamente al muchacho, estudiando sus ojos, su mirada, observando cuál emoción predominaba en el muchacho para así explotarla completamente, usándola para su propio interés. ¿Y sabes qué es lo que hace el código de no matar con dementes como Joker, chico? Matar, derramamiento de sangre inocente. El susurro apenas salió de los labios del chico, pero llegó tanto a los oídos de Ras como a los de Talia, haciendo sonreír internamente al primero, mientras su hija fruncía el ceño, entendiendo lo que su padre hacía con el chico. Lo estaba manipulando a través de las emociones, de su ira hacia Batman, el Joker y el nuevo Robin. Naruto apretó los dientes, dejando que sus ojos brillaran con rabia ciega, dándose la vuelta y alejándose de Ras, caminando hacia la puerta con pasos pesados, gruñendo bajo el aliento, mientras su mente estaba siendo inundada por los golpes con la palanca que el Joker le dio, resonando, volviendo a revivir su muerte, una y otra vez. Lo había estado haciendo durante aquel último año, cada noche. ¿A dónde vas, Naruto? Talia gritó a la espalda del muchacho, dejando que un poco de preocupación fluyera por su voz. A entrenar. Capítulo 3. Objetivo. Todas las personas, a lo largo de sus vidas, han logrado mantenerse siempre con objetivos en la mente, con una meta a lograr para poder seguir adelante, para crecer como persona, ya fuera de un modo profesional o sentimental. Las personas solían ponerse objetivos comunes, mundanos, para poder lograr sentirse bien consigo mismos. Una persona podría verse gorda y su objetivo sería adelgazar, para dejar a un lado las burlas, su baja autoestima y la poca confianza que tenía en sí misma, convertir la grasa en músculo para mostrar a aquellos que no creyeron en él o ella, que sí lo podía lograr. Infinidad de cosas podían ser el objetivo de una persona. Conseguir un nuevo coche, un nuevo trabajo, una nueva vida, pero lo que los objetivos tenían en común, era el sentimiento. Todos los objetivos se lograban con un sentimiento impulsor, sin que fuera extremadamente negativo. Un deprimido no podría realmente lograr nada, si apenas podía mantenerse en pie, pero un ser lleno, corrompido por el odio, podría lograr su objetivo usando las más viles artimañas. El amor, la voluntad, la fe, todo sentimiento podría llegar a ser impulsor de un objetivo, usado en la justa medida. Como una mercenaria y asesina entrenada, Lady Shiva sabía que los sentimientos eran los impulsores de cualquier ser humano en lograr un objetivo. Ella misma se dejaba, a veces, llevar por los sentimientos para mantenerse viva, un día más de pie para sobrevivir en aquel mundo. Por ello, cuando el chico llegó frente a ella hacía ya 4 años lleno de ira, mostrando un fuego inmenso que podía devorar todo. Ella lo había mencionado, no solo una vez, sino más de 1 millar. El chico, si era impulsado, llegaría a tomar aquello que quisiera, estuviera quien estuviera frente a él. Ras no la había escuchado, haciendo de Naruto un muchacho bomba, con la ira corriendo por sus venas, dispuesto a tomarla a ella, la mejor luchadora física del mundo, en un combate mano a mano sin la mente fría como Batman solía moverse, como enseñaba a sus propios pupilos. El muchacho llamado Uzumaki Naruto, dejó de ser Robin en cuanto volvió a la vida, lleno de ideales opuestos a los de su padre. Shiva lo vio en sus ojos cuando lo conoció. Vio la muerte en ellos tanto como la vida, combatiendo la una con la otra, indeciso, sin saber qué hacer. Ras le dio un objetivo que ella misma calificó de insano para el adolescente. Una adolescente que dejó la niñez en la misma tumba. Había renacido como una sombra de todo lo malo que Batman quería evitar en sí mismo. Era todo lo que el caballero oscuro odiaba de sí mismo, esa ira que mantenía bajo su piel, latiendo y recorriendo su duro y frío corazón. A veces ella amaba lo pasional del muchacho rubio.
Se dejaba llevar demasiado por las emociones y, aunque en una batalla real eso sería la muerte de cualquiera, ella vio en el chico que los sentimientos lo empujarían hacia su objetivo, haciéndolo luchar hasta el último aliento. No caería. Su voluntad era incluso más fuerte que la del mismo Batman por proteger Gotham. HMP. Shiba desvió la hoja del chico, usando su torso, obligando al joven Uzumaki a caer hacia adelante. Giró, pisando con el talón el suelo y planeó golpear con la espada el trasero del chico. Pero el Uzumaki frenó su propia caída con su mano, moviendo la pierna y bloqueando la hoja de Shiba, a la vez que lanzaba lo que parecía ser un cuchillo hacia ella. Chasqueando la lengua, molesta por la puntería que Deadshot había colocado en su alumno durante su tiempo con el mercenario. Ras había escatimado en gastos con la formación del chico, algo demasiado extraño para ella. Naruto saltó, alejándose de la mujer de cabello oscuro, mostrando un torso formado por el entrenamiento, cubierto por una capa de sudor. Mechones rubios cubrían sus ojos azules, fijos en la mujer mercenaria. En su mano derecha, escurriendo en sus dedos, había una cimitarra algo mellada de los incontables envites que ambos habían tenido a lo largo de aquellos 4 años. Naruto ahora tenía 20, no más, tal vez unos meses, pero ni un día más. Deadshot. Deathstroke. Incluso el mismo Ras al Ghul y su hija, Talia al Ghul, se habían tomado la molestia de entrenarlo, enseñarle todo lo posible en cada campo que ellos mismos controlaban, dándole los fundamentos, las armas al chico para poder pelear sus batallas sin ayuda externa. Y lo estaba haciendo bien. Vamos vieja. Sonriendo con cierta arrogancia, el Uzumaki arrastró la cimitarra tras de sí, en un asalto hacia la mujer. Shiba buzó, observando al muchacho sobre ella, moviendo la espada hacia abajo en un tajo perfectamente vertical. Chispas saltaron cuando ambas armas, la usada por Naruto para atacar y la usada por Lady Shiba para defenderse, chocaron con un ligero repiqueteo que se oyó por la sala, rebotando entre las paredes, creciendo en eco. La misma Shiba no se sorprendió de la fuerza puesta en aquel golpe. Físicamente el muchacho había crecido hasta convertirse en un joven hombre de 1,90 m, con un cuerpo atlético, bien formado, sin ninguna proporción exagerada o descompensada. Cualquier chica que lo viera, se relamería los labios completamente. Ella misma vio a Talia observar a su aprendiz varias veces. Incluso ella debía admitir que estaba bien. No hay distracciones hoy, se reprendió la mujer. Tomó con fuerza su hoja y la movió, desplegando un tajo que envió a Naruto hacia un lado, rodando por el suelo. El chico se detuvo a sí mismo clavando la espada en el suelo, evitando caer por el risco. Naruto buzó, apoyando la mano libre en el suelo. Estaba sudando un poco. Llevaban, probablemente, 2 horas en aquella contienda, él buscando un hueco en la defensa de Lady Shiba y ella evitando que él encontrara aquel hueco y poder explotarlo. Habían seguido con aquel juego, 4 largos años, y nunca pudo encontrar una sola fisura en la posición de su maestra. Todos sus movimientos eran perfecto, fluidos, guiados para el movimiento que tenían que hacer, como si supiera exactamente dónde moverse. Eso solo se lograba con años de entrenamiento, de práctica, de esfuerzo. Años que él no tenía. Respiró hondo, tomando una fuerte bocanada. Dejó escapar el aire entre sus labios, aliviando el peso de su cuerpo. Meció la espada, dejando que la arena escurriera por la hoja de aquella cimitarra. Movió la pierna derecha hacia atrás, sintiendo como la gravilla acariciaba sus pies, como las pequeñas piedras dejaban ciertas marcas. No era molesto, si habías entrenado por 4 años en aquel lugar. Cada rincón de la sala estaba en su mente. Si cerraba los ojos, sin duda sabría cómo moverse. No necesitaba el sentido de la vista en aquel lugar. Conocía cada grieta, cada pequeño rincón de aquel lugar que él mismo había recorrido, acariciado los últimos 4 años. Lady Shiba dio una pequeña sonrisa, esperando al chico. Lo observó con sus ojos oscuros, viendo cómo su pecho se movía lentamente, subiendo y bajando. Veía los hombros de su aprendiz elevarse para bajar a los pocos segundos, cuando soltaba el aire por su nariz, la cual se ensanchaba ligeramente. Ella se preparó. Oyendo cómo los pies de Naruto se deslizaban por el suelo, viéndolo flexionar las piernas, Lady Shiba movió su espada, observando al chico lanzarse sobre ella, meciendo él mismo su espada en un tajo torcido dirigido hacia su cuello. Lo enseñó bien. Siempre ir a eliminar. Shiba bloqueó la hoja del joven, sintiendo la fuerza tras el golpe del rubio, que la empujó hacia un lado, obligándola a torcer un poco el torso, descuadrando su propio movimiento.
Hizo fuerza con la pierna izquierda, para no caer sobre su rodilla. Naruto apretó un poco los dientes, empujando más la espada, observando cómo su maestra no cedería ante ese golpe. Plantó los dos pies en el suelo y disparó la mano izquierda hacia el rostro de la mujer, conectando un golpe directo contra su maestra. Lady Shiva gruñó, notando la sangre escurrir por su labio inferior, pero no retrocedió, sino que sonrió y ella devolvió el golpe, dando directamente en el pecho del rubio, empujándolo hacia atrás. Pero Naruto no retrocedió. Obligó a sus piernas a mantenerse quietas, sintiendo como el aire le faltaba, jadeando tras el golpe. No aflojó su fuerza tras su tajo, manteniendo la espada contra la hoja de Lady Shiva, evitando que la misma le cortara. Ambos se mantuvieron haciendo fuerza, una sangrando por su labio inferior y el otro respirando trabajosamente, intentando volver a una respiración calmada, normal. Shiva se aprovechó de esto. Sin que Naruto pudiera evitarlo, la mujer dejó de hacer fuerza con su espada, dejando así que Naruto terminara el recorrido de su tajo. Pero no dio en la mercenaria. Lady Shiva se había agachado, cayendo al suelo y dando una patada contra las piernas del Uzumaki, empujándolo así hacia el suelo, obteniendo un quejido de este, quien soltó la espada en su mano por dicho golpe. Intentó levantarse, pero el pie de Shiva lo detuvo. Naruto miró a su maestra, como lo observaba y lo apuntaba con su espada, acariciándole el pecho con la punta, haciendo un recorrido por su torso desde su pecho a su vientre, dejando que la hoja descansara sobre su estómago. Si ella lo quisiera, con solo empujarla hacia abajo lo mataría allí mismo. Solo un empujón y sería atravesado de lado a lado, dejando un charco de sangre bajo él. Pero Shiva no había sido contratada para matarlo. Al menos, no aún. La mujer retiró la espada y apartó el pie del pecho de su alumno, permitiendo con esto que Naruto pudiera incorporarse, quedando sentado en el suelo. No se había esperado el movimiento sorpresivo de la mujer. Pero una vez más, él debió mirar más allá para ver las intenciones de su maestra, la experta asesina que lo había derrotado nuevamente. Debes expandir tu mente a la hora de un combate, sentenció la mercenaria y aliada de la Liga de Asesinos, clavando su espada en el suelo. La mujer no había roto a sudar, a pesar del calor del lugar y el tiempo que llevaban entrenando. Lo sé. No te enfoques en tus sentimientos, regañó Shiva, mirando con dureza al muchacho. Ella misma aceptaba que los sentimientos eran impulsores, pero también en un combate podían llevarte a una muerte rápida, a ocasionar un fallo y terminar herido de gravedad. Siempre debes tener la mente fría, chico. Usa el cerebro. Mantén la calma en todo momento. La ira no es un buen consejero. Te lo dije hace 4 años, cuando Raste habló sobre Batman y su nuevo Robin. Si bien la ira puede llevarte a querer mejorar, en un combate real puede nublar tu juicio y Joker o Batman no son enemigos que debas enfrentar con la mente llena de ira. Lo sé. Si lo sabes, ¿por qué no haces nada, mocoso? Gruñó la mujer, señalando con el dedo índice al chico. Dejas que tus movimientos sean crudos, guiados solamente por tu ira, tu deseo de mejorar. Bien, eso me agrada siendo un entrenamiento, pero no pienso permitir que un alumno muere por no poder pensar en otra cosa que, en su propia ira hacia el murciélago y el payaso, los cuales están lejos de ti ahora mismo. Naruto bufó entre dientes, apartando la mirada. Muy en el fondo, él sabía que Shiva llevaba razón. Su ira lo cegaba demasiado y si quería terminar con el que una vez fue su mentor, no podría hacerlo cegado por la rabia. Batman lo usaría en su contra, haciendo explotar sus propias emociones, empujándolo por la ira que sentía. Si dejaba que el Caballero Oscuro lo empujara, simplemente caería en sus manos al poco de iniciar el enfrentamiento. Batman no era un enemigo cualquiera, no sería un héroe simplón. Si Batman estaba con la Liga de la Justicia, era exactamente por su mente, por sus habilidades en el combate y sus estrategias ante los enemigos, y los mismos héroes. Paranoico, Batman era capaz de crear infinitos planes de contingencia para detener a cualquiera, fuera su enemigo o aliado. Era algo que incluso Alfred sabía. No entendía cómo la Liga aún lo mantenía dentro de su equipo. ¿Cuál es tu objetivo, Naruto? Shiva preguntó, suavizando su voz. Naruto movió la cabeza, mirando a través de sus mechones rubios a la mujer, sin pestañear, sin retroceder un poco. El Uzumaki se puso finalmente de pie, apartando sus ojos de la mujer solamente por unos segundos, debido al movimiento que estaba haciendo, irguiéndose en su 1,90 m de altura, volviendo a mirar a dicha mujer. Matar a Batman, gruñó guturalmente el chico, no pestañeando cuando dijo aquellas palabras. El odio, la ira fueron claras para Lady Shiva cuando mencionó aquel nombre, oscuramente, de un modo que haría a cualquier otro temblar. Pero no a ella.
Lady Shiva observó el semblante de su alumno en busca de duda, de una fisura que la dejara ver algo que otros no pudieran ver, incluso el mismo Naruto. Y lo captó. Orbes azules llenos de ira y un sentimiento de traición que parecía aumentar al decir aquel nombre tan significativo para él. Uzumaki Naruto se estaba impulsando con esos dos sentimientos hacia su objetivo personal, la muerte de Batman por haberlo traicionado.